Esa noche, cuando el apagón cubrió la casa con una oscuridad espesa y tibia, todo cambió. No fue el silencio, ni la tormenta que rugía a lo lejos, fue su voz. Su voz llamándome desde la cocina, envuelta en sombras y calor. ¿Tienes velas? Sí, espera. Lo siguiente fue el sonido de sus pasos descalzos sobre las baldosas frías. Y la tenue luz de la vela entre mis dedos reveló más de lo que debía, su torso desnudo, su piel aún húmeda por la ducha, y sus ojos, que ya no eran de niño. Ahí comenzó el fuego. Rebeca tenía 41 años y una casa en las afueras de Córdoba. Después de muchos años sola, se había acostumbrado al silencio de sus paredes, al roce del viento en los visillos y al sonido de su propio andar. Profesora de lengua y literatura en una escuela secundaria, vivía rodeada de adolescentes, pero al final del día solo buscaba té, libros y calma. El verano había llegado con una promesa distinta. Su hermana mayor, Carolina, le pidió que acogiera por unas semanas a su hijo Adrián. Solo será un mes, dijo, tenemos ese viaje a París y no quiero dejarlo solo. Por supuesto, mándalo, será un placer. Adrián tenía 19 años, alto, con cabello espeso, una mandíbula definida y una timidez que Rebeca encontró encantadora desde el primer momento. Hola, tía, dijo al llegar, cargando su mochila. Gracias por recibirme. Nada que agradecer, Adrián, esta casa siempre es tuya. Los primeros días transcurrieron sin sobresaltos. Ella corregía exámenes por las mañanas, él dormía hasta tarde. Luego bajaba con sus camisetas sin mangas y una sonrisa lenta, arrastrando los pies y preguntando si había café. Comían juntos, reían. Él lavaba los platos, ella cocinaba cosas simples, pero lo inevitable comenzó a germinar en los detalles. Una tarde, al tocar la puerta del baño para dejarle una toalla, Rebeca abrió sin querer. Él estaba de espaldas, con el torso desnudo, secándose el cabello. Su espalda era ancha, bronceada. Ella se quedó un segundo más de lo necesario. Él giró, sorprendido con el pantalón bajo, y dijo apenas, «Perdón, no pensé que...». «No, fui yo, perdón». Desde entonces, algo invisible y tibio empezó a crecer entre ellos. Las miradas se alargaban, los silencios se cargaban, ella evitaba cruzarse con él cuando salía de la ducha. Él parecía buscar excusas para entrar en la cocina cuando ella estaba en bata. Hasta aquella noche, una tormenta cortó la luz. Ella estaba en la cocina, con una vela. Adrián bajó con una linterna apagada y el torso desnudo. La vela titilaba entre ellos, y el silencio rugía. «Tía, ¿te molesta si me siento aquí un rato? Me da cosa la oscuridad». «Claro que no, siéntate». Se sentaron uno frente al otro, ella en su bata de lino, él en pantalón corto. El calor era insoportable. La vela dibujaba sombras suaves en sus mejillas. «Tía, nunca te lo dije, pero eres muy bonita». Rebeca sonrió sin mirarlo, sabía que debía detener eso. Que debía levantarse, decirle que estaba cansada, que se iba a dormir, pero no lo hizo, porque en ese momento, no era su tía. Ni él era un niño, eran simplemente dos cuerpos, dos calores. Y una vela entre ellos. El calor no venía solo de la vela, venía de él. De su mirada, de cómo la observaba como si acabara de descubrir algo precioso. Rebeca desvió los ojos, pero el temblor en sus dedos la delataba. «Perdón si fue inapropiado lo que dije», susurró Adrián. «No», respondió ella con voz baja, «solo fue inesperado». Él sonrió, tímido, un silencio los envolvió. La lluvia afuera marcaba un ritmo suave sobre el tejado, como si el mundo entero respirara con ellos. «¿Quieres vino?», preguntó ella, levantándose sin esperar respuesta. Fue hasta la alacena y sacó una botella. No lo miraba, pero lo sentía detrás, observándola, acercándose. Sirvió 2 copas. Cuando giró, él ya estaba a un paso. «Gracias», dijo, tomándola sin apartar los ojos de los suyos. Brindaron sin decir nada. El primer sorbo bajó con un escalofrío, el segundo, con una necesidad. «Adrián», dijo ella, apenas un suspiro. Sí, no terminó la frase, no hacía falta. Porque él ya sabía. Se sentaron en el suelo, espalda contra la alacena. La cocina olía a madera vieja y vino tinto.
La vela se consumía lento. Ella apoyó la cabeza en la pared, con los ojos cerrados. Él la miró. La deseó. Su mano, sin permiso, tocó la de ella. No fue un gesto casual. Fue una confesión. Ella no la retiró, tampoco la sostuvo. Simplemente dejó que ocurriera. Minutos después, sin hablar, Adrián se inclinó hacia ella. Su aliento chocó con su cuello. Rebeca no se movió. No deberíamos, musitó. Ya lo estamos haciendo, susurró él, con una firmeza que no era de niño. Ella giró el rostro, sus labios se rozaron, y entonces todo el aire de la habitación desapareció. El beso no fue suave, fue torpe, hambriento, como si los días de contención explotaran en ese instante. Rebeca lo apartó un segundo, con la respiración agitada. Esto no puede. No lo digas, pidió él, no ahora. Y la besó otra vez, sus labios, sus manos, su cuerpo joven, su impulso. La bata se desanudó, el vino se derramó en el suelo, pero nadie lo notó. En medio de esa cocina oscura, el mundo dejó de tener sentido. No existía el pasado, ni el apellido, solo el tacto, el jadeo contenido. Sus cuerpos buscaron calor donde no debían. Y lo encontraron. Horas después, cuando la vela ya se había consumido del todo, Rebeca despertó en el suelo, envuelta en la bata caída y los brazos de Adrián. No hubo palabras. Solo miradas, y un temor que se escondía entre las sábanas del día siguiente. A la mañana siguiente, la casa tenía otro olor. No era el café, ni el pan tostado, era la mezcla invisible de pieles compartidas y silencios complicados. Rebeca se despertó en su cama, con la bata recogida en los tobillos y la sensación de que había dejado una parte de sí misma en el suelo de la cocina. Adrián no estaba, ni en el sofá, ni en la sala, pero su taza, aún tibia, estaba sobre la mesa. Y su perfume, ese leve aroma a desodorante juvenil y piel caliente, seguía flotando en el aire. Ella se sentó frente a la taza, con la frente entre las manos. ¿Qué hice?, se repetía. Pero su cuerpo, envuelto todavía en la electricidad de la noche anterior, le respondía con una verdad distinta. Lo deseaba de nuevo. Lo encontró en el patio trasero, sin camiseta, regando las plantas. El sol de verano caía sobre sus hombros y la tierra húmeda salpicaba sus zapatillas. «Buen día», dijo él, sin girarse. «Buen día», respondió ella, apenas audible. Cuando él la miró por fin, había ternura en su rostro. Pero también algo más, algo indomable. «¿Estás bien?», preguntó él acercándose. «No lo sé, Adrián. No debería haber pasado nada. Pasó, y no me arrepiento». Ella tragó saliva. «Yo sí», murmuró, pero su voz tembló al final. Él alzó la mano, le apartó un mechón del rostro, y la miró con una intensidad que quemaba. «Mírame y dime que fue un error». Rebeca no pudo, porque no lo fue. Esa tarde, intentaron mantener la rutina. Ella corrigía exámenes, él jugaba videojuegos en su cuarto. Pero cuando pasaban cerca, sus brazos se rozaban. Cuando sus ojos se cruzaban, el aire se volvía denso. La tensión era insoportable. Hasta que ella entró en la cocina a preparar café, y él la siguió. «Dime que no has pensado en mí en todo el día», susurró detrás de ella. Rebeca cerró los ojos. «Adrián, basta». Pero ya era tarde, su cuerpo ya había girado. Su espalda ya había chocado con el refrigerador, y sus labios, otra vez, ya estaban unidos. Esta vez no hubo vino, ni velas, solo la locura de saberse prohibidos. Sus cuerpos se buscaron de nuevo entre azulejos y calor. La blusa de Rebeca quedó colgando de una silla, los shorts de él cayeron junto al cubo de basura, y el deseo, sin límites, volvió a cubrir la casa con su aliento. Después, sentados en el suelo, ella con la camisa de él sobre los hombros, y él abrazándola por la cintura, Rebeca preguntó, «¿Y ahora qué hacemos?». Él respondió sin dudar, «Seguimos, hasta donde tú quieras». Ella no respondió, pero no se levantó, no se alejó. Y esa fue su respuesta. Durante los días siguientes, Córdoba ardía bajo el sol, pero no era el calor lo que hacía sudar a Rebeca por las noches. Era la certeza de que, detrás de la puerta contigua, él dormía, o tal vez no dormía, tal vez también la deseaba con la misma ansiedad contenida.
El juego se volvió rutina, un roce en el pasillo, una mano que se demoraba demasiado al alcanzarse una cuchara. Un buenas noches, susurrado cerca del oído. Una tarde, mientras Adrián dormía la siesta con el ventilador oscilando sobre su espalda desnuda, Rebeca entró en su habitación. No lo pensó. No lo planeó, simplemente, lo hizo. Se quedó un instante en el umbral, mirándolo. Él tenía el cuerpo semicubierto por una sábana liviana, una gota de sudor recorría su cuello. Ella se acercó. Despacio, cada paso era un vértigo, un abismo que se abría más profundo y más oscuro. Tía, susurró él, medio dormido, pero no hubo respuesta, solo su mano sobre el pecho de él. Su respiración encima, el peso de su cuerpo sentándose en el borde de la cama. No digas nada, dijo ella. No pienso hacerlo, respondió él, con los ojos ya muy abiertos. El resto ocurrió sin pausas, sin excusas. Ella se deshizo de la camisa con un movimiento de hombros. Él la recibió con las manos temblorosas, pero decididas. La cama crujió. La cortina tembló con la brisa, y sus cuerpos volvieron a encontrarse en esa danza callada donde no existía el tiempo. Esta vez fue más lento. Más íntimo, como si ya no fueran solo dos cuerpos que se buscaban, sino dos ausencias que se completaban. Después, ella se quedó acostada sobre su pecho, escuchando su respiración. Adrián acariciaba su espalda con la punta de los dedos. Quiero quedarme aquí para siempre, murmuró él. Rebeca no respondió. Pero tampoco se levantó, no esa vez. Cuando cayó la noche, cenaron juntos como si nada hubiera pasado. Hablaban del calor, de las noticias, del libro que ella estaba leyendo, pero entre cada frase, los ojos se encontraban, y el mundo se desvanecía un poco. En la madrugada, Rebeca volvió a su cama, pero no durmió, porque ya sabía que, al día siguiente, lo buscaría de nuevo. El último sábado de julio amaneció con un silencio espeso. Rebeca despertó antes del sol, con un presentimiento clavado bajo el esternón. El calendario no perdonaba, quedaban 2 días, 2. Y Adrián se iría. Se quedó largo rato en la cama, envuelta en la sábana como quien no quiere soltar un sueño, pero el sueño no estaba ahí. Estaba en la habitación de al lado, bajó descalza, aún con la bata suelta. En la cocina, Adrián ya preparaba café. Sin camiseta, sin prisa. ¿Dormiste? Preguntó él. Menos de lo que quise. Yo también. Él se acercó, le besó la frente, la mejilla, el cuello. Ella cerró los ojos. El mundo volvía a detenerse. ¿Qué vamos a hacer?, murmuró ella. Lo que quieras, pero no te alejes, no hoy. Ese día no salieron, ni abrieron las ventanas, vivieron dentro del mismo aire, del mismo deseo que se negaba a terminar. Hicieron el amor en la sala, sobre el sofá, contra la pared, en el suelo cubierto por una sábana robada de la habitación. Sus cuerpos sudaban, reían, susurraban. Pero no hablaban del final. En algún momento, ella lo miró fijamente y dijo, «No quiero olvidarte, entonces no lo hagas». «Pero cuando te vayas, cuando me vaya», la interrumpió él, «lo único que cambiará es la dirección, no esto», y la besó. Tan lento, tan profundo, que parecía una despedida. Esa noche, cenaron desnudos en la terraza, compartieron una copa de vino y el último durazno de la nevera. Ella lo miraba sin hablar, memorizando cada línea de su rostro, cada lunar, cada curva del hombro, cada cicatriz nueva. Cuando él se durmió, Rebeca fue hasta su escritorio. Sacó una llave pequeña de un cajón y la envolvió en un papel. Escribió solo una línea. «Si alguna vez necesitas volver, la puerta seguirá donde la dejamos». Al día siguiente, Adrián se fue. La casa quedó en silencio. Rebeca no lloró, solo cerró la puerta con una mano, y con la otra apretó el borde de su bata como si aún lo sintiera sobre su piel. Desde entonces, no ha vuelto a hablar del verano, ni del calor, ni de las sábanas que aún huelen a él. Solo cuando se sienta en la terraza, con una copa de vino y un durazno en la mano, mira el cielo y sonríe, porque hay recuerdos que no se explican, solo se cierran con llave. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te hizo sentir, pensar o recordar,
suscríbete al canal y activa la campanita, y nunca olvides que, a veces, lo prohibido, es lo único que nos hace sentir vivos.